¿Qué tal, estudiantes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saluda al profesor Dante Calderón, encargado del área de gestión empresarial. En esta semana seguimos con el tema de las ideas emprendedoras. Habíamos desarrollado algunos conceptos, definiciones, puesto en práctica la herramienta del macrofiltro. Y en este caso vamos a un poco ver la herramienta del microfiltro y la manera como se pone en práctica para luego terminar con algo de teoría sobre el FODA, el análisis FODA. Bien, eh, sigamos con el macrofiltro, ¿no? Entonces, convengamos de que tenemos dos ideas de negocio como resultado de un análisis del macrofiltro y nos disponemos a poner en práctica la herramienta de microfiltro. ¿A qué nos referimos con el microfiltro? Al análisis que hacemos post macrofiltro, ¿sí? En este caso, nosotros de igual manera utilizamos esta herramienta de manera tal que, eh, bueno, se planifican una serie de preguntas o afirmaciones específicas para cada idea, en este caso para la idea número uno y también para la idea número dos, teniendo solamente dos alternativas, respuestas eh, específicas, sí y no, ¿correcto? Entonces, más o menos el, el formato sería de la siguiente manera. Gracias a este formato, para empezar, vamos a priorizar la idea más importante de negocio que podemos tener entre dos alternativas. Vamos a darle una calificación a estas dos ideas seleccionadas. Y la idea que obtenga más puntaje total, pues es la idea que vamos a utilizar, que vamos a poner en práctica. Ahora, esta herramienta nos da la posibilidad de tomar decisiones de manera objetiva, gracias a un análisis, y no de repente tomar decisiones subjetivas, o sea, las que nosotros pensemos que sea la más, o pensaríamos que sea la más apropiada, ¿no? Nos estamos refiriendo a elegir la mejor idea de negocio entre dos posibilidades desde el punto de vista objetivo, mediante una serie de preguntas, de afirmaciones, y de acuerdo a esas preguntas y afirmaciones, cada idea, idea número uno o idea número dos, tendrá un puntaje acumulado. En este caso, la tabla de calificación, como pueden ustedes ver acá, ¿no? A cualquier respuesta, entonces le ponemos poner un puntaje. 5 cuando entendemos que la idea es muy buena de acuerdo a la pregunta o a la afirmación. 4 cuando la idea es buena de acuerdo a la pregunta o investigación o afirmación, perdón. 3 cuando la idea es regular de acuerdo a nuestra pregunta o afirmación. 2 cuando nuestra idea es mala de acuerdo a nuestra pregunta o afirmación. Y 1 cuando la idea es muy mala de acuerdo a nuestra pregunta o información. Y tenemos las siguientes preguntas o afirmaciones que ustedes también pueden utilizar. Disponibilidad local de materias primas, existencia de demanda insatisfecha, disponibilidad de mano de obra calificada, disponibilidad de mano de obra a costo aceptable, tecnología localmente disponible, el empleador tiene las habilidades para gestionar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, convengamos que tenemos dos ideas y ante cada pregunta o afirmación tenemos un puntaje, ¿sí? En este caso, sumamos idea número uno, tenemos ante la afirmación número uno, 4 puntos, ¿sí? En la afirmación número 3 tenemos 3 puntos, en la 4 tenemos 3, en la 5 tenemos 2, en la 6 tenemos 1, entonces no da como resultado total 5. Es un error de tipeo en este caso. Sumamos 4 más 3,
7. 7 más 3, 10. 10 más 2, 12 más 1, 13. Tendríamos 13 puntos. ¿De acuerdo? En el caso de la idea número 2, pues solamente ante las preguntas y el análisis de manera objetiva de una idea número 2, solamente obtendríamos un punto. En este caso tenemos 13 puntos para la idea número 1 y un punto para la idea número 2. Entonces, como resultado tendríamos la conclusión que la idea número 1 en este caso sería la más adecuada. ¿Sí? Eso es en la parte del microfiltro, para que quede claro a todos ustedes. Esto lo vamos a explicar. Cualquier cosa que quede suelto, cualquier cosa que no entendamos de la explicación, ustedes pueden hacerla, pueden preguntarme, ¿sí? Pueden preguntarme al momento de la clase Zoom. No hay ningún problema en que yo lo pueda volver a explicar este tema. Ahora, vamos a hacer la introducción a un análisis que podemos tener, que podemos poner en práctica cuando tengamos nuestra empresa, chicos. Cuando tengamos nuestra idea de negocio, que es el análisis FODA. ¿Qué cosa significa FODA? La F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Este análisis FODA proviene de las siglas, de las letras en inglés SWOT, que significa Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats, que es lo mismo, a lo que nos referimos con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? ¿Para qué utilizamos este análisis? ¿No? Igual, es otra herramienta que nos permite conocer la situación real en que se encuentra un negocio, una empresa, nuestra venta de caramelos, nuestra venta de chocolates, ya sea al iniciarla o podríamos hacer un estudio de análisis FODA a medio periodo de nuestro proyecto o al terminar el año, puede ser, ¿no? El año de nuestro primer año del proyecto y analizar en dónde se encuentra, digamos, económicamente hablando, financieramente hablando, eh, nuestro producto, nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Esta idea, este análisis de las empresas mediante el FODA fue de alguna manera propuesta por Albert Humphrey durante los años 60. Si se dan cuenta, la mayoría de todos estos estudios correspondientes a la administración y al análisis de empresas comienzan en los años 60, 70 en los Estados Unidos, donde una investigación que se realizó pues, en el Instituto de Investigaciones de Stanford. Ahora, ¿para qué utilizamos el análisis FODA? Para ver lo que tenemos por dentro del negocio, para que me entiendan, para reconocer lo que tenemos por dentro del negocio y para identificar lo que tenemos por fuera del negocio. Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Sí? Determinar las ventajas competitivas. Eso es lo bueno que yo tengo, ¿no? Mediante un análisis, ¿no? Identificar mis características propias, ¿no? Que pueden ser algunas características negativas, ¿cierto? Mis debilidades, ¿no? Mis fortalezas son las características positivas de mi análisis interno. Y sobre todo analizar el mercado o a mis competidores que pueda tener en el mercado, ¿no? O a mis competidores potenciales. En ese sentido, estaríamos analizando el factor externo, o sea, las oportunidades que tendríamos en el mercado y las amenazas, que en este caso serían, pues, pasarían por un tema de los competidores, ¿no? Que significa otras personas que tienen un negocio, una idea de negocio, una empresa, un emprendimiento parecido al que nosotros tenemos desarrollando o a punto de desarrollar. Bien, ¿a qué nos referimos con el FODA? ¿Para qué realizar un análisis FODA? Básicamente, con un análisis FODA contestamos dos preguntas, ¿sí? Con el análisis FODA, analizando las fortalezas de mi negocio,
las oportunidades que tenga mi negocio, las debilidades de mi negocio y las amenazas que puede tener mi negocio desde lo externo, pues yo voy a poder contestar estas dos preguntas. ¿Qué va a ganar tu cliente contigo? ¿Sí? Yo voy a comenzar a vender frutas. ¿Qué va a ganar el cliente que va a comprar las frutas en tu puesto? ¿Un servicio óptimo? ¿Un servicio de limpieza efectivo? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son esas debilidades que tienes que reparar, arreglar para ofrecerle un buen servicio a tu cliente? Y la pregunta número 2, ¿qué puedes ofrecerle tú que no puede ofrecerle otro emprendedor? En otras palabras, ¿qué le ofrece tu negocio, tu local, que no le puede ofrecer a ese cliente tu competidor? Entonces ahí vamos a identificar las oportunidades que podemos nosotros elegir y sobre todo las amenazas, ¿no? O sea, el tipo de tratamiento que le puede dar, el tipo de servicio que le puede dar nuestro competidor, ¿no? Que en este caso vendría a ser como nuestro enemigo entre comillas, ¿no? Porque a la larga el sol sale para todos. Entonces, antes de ponernos a pensar en lo que puedes ofrecerle tú a tus clientes, ¿no? Eh, Deberíamos de también analizar, digamos, lo que tú tienes de diferente a comparación de tus competidores, ¿no? ¿Qué puedes ofrecer que tus competidores no puedan ofrecer, por ejemplo? Ese valor agregado, ese valor extra a tu producto. Y que el cliente te elija a ti gracias a ese valor agregado, a eso que te diferencia de tu competidor. Entonces, para todo esto, para poder responder estas dos preguntas, necesitamos analizar de una manera objetiva. No lo que Dante piense, no lo que Perico de los Palotes piense, no, es lo que el análisis FODA te va a proporcionar. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu negocio o de tu idea de negocio. ¿Sí? Estamos hablando de negocio. Vamos a comenzar con las fortalezas. ¿A qué nos referimos con las fortalezas? Si nos referimos, si nos referimos a las fortalezas, nos estamos refiriendo a un factor interno. Mis atributos, ¿sí? La plata que tenga, la plata que mi negocio pueda contar, el personal bien entrenado que pueda tener, ¿sí? Las maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Maquinarias, elementos importantes, muebles, etcétera, que mi empresa o mi negocio puede tener. La calidad de producto que puede estar yo ofreciendo, esa es una fortaleza importantísima. Así venda caramelos. Tiene que ser una buena calidad de producto, ¿no? Y la estructura interna que también es muy importante, ¿no? Organizar mi idea de negocio, mi emprendimiento de una manera que podamos tener una estructura bien definida. A todo esto le llamamos fortalezas. De ahí tenemos las oportunidades. En las oportunidades nos referimos a un análisis externo. Ay, se me está pasando, disculpen. Oportunidades. Las oportunidades las vemos a lo lejos, como vemos acá el gráfico, ¿sí? Entonces eso es un análisis externo, no interno, pero ahí tuve un tema de equivocación. Es un análisis externo. Como vemos a este señor en la gráfica, ¿no? Mirando con un telescopio lo que, digamos, lo que va a pasar, ¿no? Lo que tiene en su entorno, ¿no? Las oportunidades son los factores positivos de tu entorno, de lo que te rodea, todo lo positivo, ¿sí? Y que tú puedes aprovechar. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy día? Está aconteciendo una pandemia, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, mucha gente requiere comprar productos básicos, alcohol, mascarilla, que puedo dar esos dos ejemplos, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que yo tengo de negocio y analizar. Y estoy identificando la tendencia del mercado. ¿A qué tiende el mercado? A comprar esos productos. Entonces, yo tengo que, de acuerdo a lo que está pasando, a la coyuntura económica, a la coyuntura política, a la coyuntura social, de salubridad
que ocurre en el Perú, yo tengo que adaptarme. Entonces, los negocios de ahora, los negocios de hoy en día se están reinventando, están redireccionando, ¿sí? Su planteamiento, sus, sus ideas emprendedoras. Y el hacer un análisis FODA en estos momentos para las empresas es importantísimo. Porque gracias a la O de oportunidad, ellos van a poder identificar qué es lo que está pasando en el mercado hoy en día, afuera. ¿Qué está pasando afuera? ¿Cómo está la situación del país? ¿No? ¿Cuáles son los cambios tecnológicos? Los temas sociales, los temas de salubridad. ¿Y cómo yo puedo satisfacer ese mercado? En este caso, pues, lo digo como ejemplo nomás, ¿no? Orientar mi negocio es el tema de venta, de compra y venta de máscaras y de alcohol en gel o alcohol líquido. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. Y van a ir cambiando. Las oportunidades van a ir cambiando a medida que pasan los tiempos. Como yo les dije en algún momento durante clase, ¿no? Ante un problema que tengamos, un ser humano común y corriente va a enfocarse solo en el problema. Solamente en el problema. El emprendedor no solamente va a identificar el problema, porque es natural identificar un problema y sentirse de alguna manera complicado por un problema, ¿no? Pero lo más importante es identificar el problema y buscar la oportunidad, ¿sí? La D de FODA, de debilidad, ese es un análisis interno, ¿no? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Qué tiene mi negocio de malo? Actitud, de repente falta de actitud, ¿no? No me preocupo mucho por mi negocio, no me interesa si vendo o no vendo, factores que van en contra de mi idea de negocio, ¿no? Lo más importante es encontrar esas debilidades y no para ponernos a llorar más, encontrar esas debilidades que tenemos dentro del negocio y buscarles una solución. Entonces tenemos dos caminos. Para empezar, identificamos los puntos débiles de mi negocio. Ya los identifiqué. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? No, busco una solución. ¿Sí? Y me planteo dos tipos de solución. Lo que debo de evitar para no caer en la debilidad o lo que debo de dejar de hacer y que se debería de hacer mejor o de una manera diferente. Entonces, estos tipos de factores, estas debilidades, parece mentira, pero también afectan nuestra idea de negocio. Debilitan nuestra idea de negocio. Y es importante considerarlas para mejorar. Porque esto puede ir en contra de las ventas, ir en contra del crecimiento de nuestro negocio. Por último, tenemos la A de amenazas, que es un factor externo. Las situaciones negativas de mi entorno, ¿sí? De lo que le rodea al proyecto que quiero hacer, de lo que le rodea a la idea de negocio, de lo que le rodea al emprendimiento que quiero desarrollar y que pueden afectar mi proyecto. Si es que esto sucede, si es que hay algo que está afectando realmente a mi proyecto, yo tengo que realizar cambios, diseñar nuevos cambios, adecuar mi negocio. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy día? Todos los restaurantes han estado totalmente cerrados por 2 meses y todos los dueños de negocio han perdido mucho dinero. Hoy en día, ¿qué han hecho? Han entendido que hay una amenaza, ¿no? Ya todos lo sabemos, chicos, es el COVID-19. Entonces, ¿cómo yo diseño mi estrategia para poder sortear esta amenaza? Converso con el gobierno, llego a un acuerdo, ¿no? Para establecer diferentes mecanismos para superar esta amenaza. Y es lo que está sucediendo con el delivery de comida. ¿Cierto? Con el delivery de mi comida. Entonces yo tengo que establecer protocolos de seguridad, de bioseguridad, protocolos de limpieza, protocolos de higiene, para que mi producto deba ser bien presentado para ese consumidor final.
acuerdo? Entonces ya tenemos un poco explicado la parte teórica del FODA, ¿sí? Y la semana que entra, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Igual, espero que hayamos entendido la clase de hoy, hayamos aprendido un poquito más de la gestión empresarial y bueno, vayan apuntando sus preguntas para poderlas desarrollar durante la clase Zoom, ¿sí? Un gusto de haber estado con ustedes. Saludos a la familia, que Dios me los bendiga. Sigan cuidándose, ¿sí? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.